Bienvenidos, bienvenidas a Asymmetrics, donde tenemos la posibilidad de conocer acerca de gente que se dedica a las prácticas artísticas alrededor de Latinoamérica a través de entrevistas y pláticas acerca de su trabajo, trayectoria y asimismo escuchar algunos consejos desde su experiencia. Para aquellos artistas emergentes interesados en aprender de este tipo de trabajos y experiencias. Nuestro invitado especial para esta ocasión es el artista Gerardo Montiel Clint, quien vive y trabaja en México y se presenta a nosotros muy amablemente para esta entrevista y así conocer más nosotros de su trabajo. Gerardo, agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy y haciendo un espacio en tu agenda, obviamente, para presentarte y platicarnos de ti, de tu trabajo y tu trayectoria. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea claro y provechoso lo que les voy a compartir. En la primera acercamiento que tuve con ustedes, me dijeron que querían que hablara un poco como de mi trabajo y demás, y prácticamente está dividido como en 4 o 5 secciones porque no solamente hago una sola cosa, todo va relacionado a la fotografía, al mundo de la imagen, pero creo que me parece interesante compartirles lo que hago de foto comercial y lo que hago de curaduría, en fin, y mi trabajo personal. Perfecto. Bueno, a continuación compartiremos una semblanza de nuestro invitado para contextualizar a nuestros espectadores y espectadoras quién es Gerardo Montiel Clint, diseñador e ilustrador por la Universidad Iberoamericana, fotógrafo, docente, curador y articulista especial interesado en confrontar la imagen fotográfica como un fenómeno de transición ideológica y sus repercusiones en el imaginario público y su actividad profesional, siempre en un entorno a la fotografía, arte e imaginación asociada entre la exposición de una obra y la curaduría de la producción teórica. Perfecto. Bueno, entonces lo que les platicaba es trabajo personal por encargo en curaduría e investigación. Entonces lo voy a hacer rápido para no pasarnos del tiempo. Y bueno, prácticamente esta es una pequeña introducción de por qué me interesa o cómo, desde dónde parto yo, sobre todo con mi trabajo personal, y tiene que ver con el conflicto. Cómo los procesos creativos para mí es una cuestión de introyección y proyección, que eso lo iré adelantando un poquito más, o sea, lo irán viendo. Pero para mí es muy importante entender que la fotografía, en mi caso muy particular, me interesa mucho el subconsciente en la fotografía. El subconsciente en la imagen, y eso implica las metáforas que se pueden lograr a partir de esta herramienta creativa y que yo le llamo una herramienta de autoconocimiento. Para mí la fotografía es una herramienta de autoconocimiento y una herramienta para compartir para los seres gremiales, los seres humanos, etcétera, ¿no? Me interesa mucho, como les digo, el inconsciente, teoría psicoanalítica, psiquiatría, psicología, etcétera, porque apela mucho a unas teorías que hay con respecto a los arquetipos y que todos estamos de alguna manera, compartimos ciertas fragilidades que ahora también se los voy a explicar. Y eso es lo que nos hace humanos y al mismo tiempo son temas universales, ¿no? Los conflictos psíquicos, ¿no? Es lo que nos hace, repito, tener puntos de contacto, no importa si tú eres japonés, coreano, hindú, alemán, suizo, colombiano, venezolano, haitiano, mexicano, los conflictos psíquicos los compartimos todos los seres humanos. De ahí viene también un poquito el origen del teatro griego, que es el drama y la comedia. Ese es el el conflicto, donde podemos hacer catarsis para entendernos más y sobre todo hablar de estas fragilidades psicológicas que todos los seres humanos compartimos y que el arte nos ayuda a entenderlas, a cuestionarlas, etcétera, y a generar esta palabra que ahora está muy en boga, que es la empatía, ¿no? Entonces, estas son las 7 fragilidades psicológicas y el número 1 es recordar. ¿Qué mejor manera de recordar que con la imagen fotográfica, ¿no? Entonces, esa es un poquito como de donde yo parto, desde que empecé a hacer fotografía, inconsciente, fragilidades, conflicto, etcétera, y es como si fuera la punta de un iceberg. Mucho del trabajo, repito, es autorreferencial, pero apelando a los arquetipos vivenciales, que son, una vez más y última vez que lo digo, universales, ¿no?
Mi vida cotidiana va siempre abonando a mi trabajo personal o a mi manera de abordar la fotografía. Y alguna vez me encontré esta figurita de barro en Ecuador, me pareció muy ilustrativa acerca de lo que yo hago, y es que estas figuritas tienen un ojo abierto y un ojo cerrado. Entonces, el ojo abierto es para mirar el mundo exterior, lo que te rodea, y el ojo cerrado es para sentir la realidad interior. Entonces, esta figurita me es muy significativa porque es prácticamente lo que he hecho desde el inicio, que es mirar la realidad, mirar el mundo interior, tratar de descubrir estas ventanas ocultas, ciegas o desconocidas que todos los seres humanos tenemos a partir de esta vida cotidiana. Me interesa mucho la teoría, me interesa mucho la filosofía, me interesa mucho la literatura en general, el cine, etcétera, y son el caldo de cultivo sobre el que voy también abrevando. Ya lo que ves muy significativo es este término que usó José Antonio Rodríguez, un teórico y crítico curador mexicano que falleció hace muy poco, que además era un gran amigo. Él decía que en fotografía todo es documento y todo es construcción. Entonces, en ese mismo sentido, todo es un montaje. En fotografía, todo, absolutamente todo, a mi parecer, es un montaje. Esta es una paráfrasis que hice a partir de una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, que es el obrero asesinado en huelga, que siempre me llamó la atención, y así es como queda ya al final la puesta en escena, el montaje, y cómo de ahí llega a los museos, galerías, etc. Parto mucho del conocerse a sí mismo, que ya se los había platicado, que es algo que nos ha acompañado de que estamos en las cavernas, pero prácticamente Platón hablaba mucho de la eudaimonia, que es para encontrar la felicidad, uno se debe de conocer a sí mismo. Cuando hablo de eso no se trata de algo narcisista, se trata de entender de qué estamos hechos como individuos, y de esa manera podemos ser seres gregarios, poder compartir con tus semejantes, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante dentro de mi producción, y esta es la primera serie que hice en los 90s. Yo empecé en el 95 a hacer fotografía. Yo venía del mundo del diseño industrial y empecé haciendo muchísimo autorrepresentación, ¿no? No son autorretratos, la diferencia es que la autorrepresentación es cuando tú asumes un rol para la cámara, eres alguien más para la cámara. Entonces, si se fijan, 96, 2002, 2015, es algo que constantemente lo hago. No solamente hago eso, sino que constantemente en esta búsqueda de conocerse uno mismo y de cómo vamos mutando por la vida, también es una práctica que hago. Voy a pasar rapidísimo por la formación y los procesos, de donde vengo. Repito que estudié diseño industrial, a eso me dedicaba, al diseño con cosas de plástico, constructoras, etcétera. Me interesó desde siempre la cuestión de la ecología, y a la par estudié fotografía en una escuela técnica, y tiempo después, en el 94, yo entré al Centro de la Imagen a un curso de creación, bueno, primero de impresión fina y luego de creación personal. Ahí es donde realmente empezó todo a tener sentido para mí con respecto a la imagen, y ya no era la cuestión técnica, sino que era la cuestión de saber articular, de saber conceptualizar, de saber qué decir con la fotografía. Entonces, ese taller en un inicio iba a ser de un par de meses y al final duró prácticamente 2 años, ¿no? Y de ahí, con el profesor que era Marco Antonio Pacheco, pues fue mi primera entrada muy en serio a la fotografía. La segunda, me otorgan la beca de jóvenes creadores en el FONCA, y uno de mis tutores era Gabriel Figueroa, que ahora es además un gran amigo, y ahí también empezó otra etapa muy importante para mí, para realmente dejar el diseño y dedicarme por completo a la fotografía. Y la tercera, que eso lo vamos a ver más adelante, en el 99 hago mi primera curaduría con Armando Cristeto, y se exhibió en el Centro de la Imagen, que era nuevos fotógrafos mexicanos, ¿no? Entonces era investigar, buscar autores de prácticamente de todas partes de la República, y hacer una selección, llamarlos, hacer toda la logística y hacer
la puesta en muro de la exhibición, ¿no? Entonces, esas son como los tres ejes o las tres maneras como empecé a adentrarme en la fotografía. Mi primera exhibición individual fue en el 99, en Centro de la Imagen, y prácticamente en ese momento yo hacía absolutamente todo, los marcos, revelado, todo lo hacía. Como vengo de una carrera metodológica, lo mismo hago con mis proyectos. Trabajo desde una metodología muy estructurada, de alguna manera, y cada aproximación tiene diferentes líneas de investigación. Lo voy a poner de esa manera. Y no les voy a poner todos los portafolios porque o todas las series, porque son demasiados. Vengo trabajando desde el 95, pero quizá las más significativas y con las líneas de investigación sobre las que iba. La serie Extenebris era superar la realidad preexistente a partir de la magnificación y la hiperrealidad. Esto lo hice en la península de Yucatán 15 días después de que había pasado el huracán Isidor por ahí prácticamente destruyendo todo. Esta que ya les había enseñado un poco es la serie Transmigración, que tiene que ver con la creación de nuevos mitos y religiones desde el sueño. La serie de Cicuta, que era una serie basada en el primer multihomicida mexicano, que es Goyo Cárdenas, y es el asesino serial sin juicio ni autocrítica, como un artista devocional y el espectador activo. Más adelante haría la serie Volutas de Humo, cuando el país estaba prácticamente cayéndose a pedazos con la cuestión de la violencia en la primera década del cambio de siglo. Y con esa serie viajé por toda la República buscando lugares específicos donde habían sucedido cosas bastante violentas y desastrosas. En ese momento, 2004, 2005, 2006, me interesaba la violencia de género, el campo abandonado, en fin, muchas cosas que estaban sucediendo en el país. Lo presenté en la Bienal y obtuve un premio. La serie de Pulsión, que era un proceso alquímico de introducción e individuación. El rito iniciático, el bien y el mal, que es algo prácticamente puro maniqueísmo, en la serie Sacro Bosco. Esta serie la hice en Canadá. La 11ª Bienal de Fotografía también me otorgaron el premio. Y esto eran espacios que todos hemos transitado de alguna manera desde el inconsciente. Entonces, para mí eran lugares desde el inconsciente. Esto ya se los había un poco mostrado, que eran los primeros apuntes para una teoría del infierno, que se trataba del fetichismo sustractivo, lo imborrable, el cuerpo humano destruido y lo performático. Y bueno, prácticamente desde que empecé hacía mucha puesta en escena. Esto quiere decir que lo que está frente a la cámara está armado, construido. No es de que yo vaya por la calle o por el paisaje fotografiando lo que me encuentro, sino que ya voy con una idea preconcebida de lo que quiero hacer. Y mis primeros años fue trabajar mucho en el estudio fotográfico, iluminación controlada, sujeto controlado, etc. Me ha interesado la sombra, como lo llama Jung, que es nuestro lado oculto, ¿no? Que, repito, todos compartimos por medio de los arquetipos. Es el lado oculto que generalmente lo escondemos. Y lo importante aquí es saber que existe y saberlo dominar, ¿no? Entonces, para mí, se nos ha dicho que la fotografía es trabajar con luz, captar luz, atrapar la luz. Y a mí, metafóricamente, me interesa la sombra. Sin sombra no hay volumen. Entonces, metafóricamente, a mí me interesa trabajar con la sombra, que de eso está hecho el inconsciente, ¿no? Repito, todo es documento y todo es construcción. En la fotografía, estos son mis primeros trabajos comerciales. Empecé trabajando para el museo, para una revista que se llama todavía Arqueología Mexicana. Entonces también de ahí viene mucho mi sentido de entender la luz, de entender el volumen, a partir de piezas prehispánicas que había que iluminarlas de cierta manera como si estuvieran a la intemperie, en las selvas de Yucatán o en fin, de donde fueran originales las piezas, y había que
darles el volumen y el sentido de cómo se verían en sitio. Y de ahí también me vino mi modificación por los cráneos, que ya lo verán más adelante, que ha sido una constante prácticamente desde hace muchos años, el cráneo como un motivo, que se ha repetido en muchísimas de mis series, ¿no? Incluso ya estoy haciendo cosas tridimensionales, esto no es escultura, sino son objetos, y el primero que hice fue con un cráneo que se ve ahí del lado izquierdo. Esto se los va a pasar rápido. Siempre voy con libretas, voy anotando, y esto es lo que alimenta mis series, ¿no? Las anotaciones que hago, lo que voy leyendo, lo que voy pensando, etcétera. Esto ya se los había mostrado, va un poco más rápido. Los bocetos y cómo se hacía la foto. El boceto, de dónde venía la idea, de una estampita que por ahí encontré, y así es como quedaba la fotografía. Estas imágenes tienen 27 años para que también las pongan en su justa dimensión. Entonces, libretos, apuntes, bocetos, ideas, así es como trabajaba antes. La serie del desierto, esta es la imagen del obrero asesinado en huelga de Manuel Álvarez Bravo, que ya les había platicado, que es una fotografía importantísima para la historia de la fotografía mexicana, latinoamericana e inclusive me atrevería a decir de la historia de la fotografía mundial. Y los fotografía, cuadros, etcétera, que tenían que ver con la enfermedad, el acto fallido, la desgracia, hago paráfrasis en el desierto mexicano, ¿no? Entonces era la enfermedad, bueno, esto que les acabo de decir, ¿no? Entonces utilizaba la historia del arte, pero tratando de ponerla en el desierto mexicano, porque prácticamente la historia de la fotografía, Latinoamérica no cuenta, México tampoco cuenta, entonces era también como reescribir, o más bien tratar de estos especies como de mártires, en este caso es mi propio cuerpo, con respecto a por qué en la historia del arte, en la historia de la fotografía de Latinoamérica, Asia, no existimos, ¿no? Esas son las Polaroids, de cómo hago las fotografías. Ahí están las cuestiones técnicas de cómo utilizaba filtros en la cámara, cómo tenía filtros en las luces, filtro naranja en la luz, filtro verde en la cámara, etcétera. Y así es como quedan ya la invitación, el montaje, etcétera. Empecé haciendo mucho trabajo a partir del modernismo fotográfico. Esto quiere decir series con variaciones de lo mismo, como la serie Secro Bosco, ¿no? Bueno, perdón, eran variaciones sobre lo mismo y aquí era variaciones sobre una idea, pero trataba yo de realmente hacer cosas diferentes dentro de la misma serie. Eso fue en la serie Sacro Bosco. Entonces lo mismo podía hacer cosas en blanco y negro, a color, con hoja de oro, con hoja de plata, puesta en escena, en fin. Entonces eso es lo que intentaba hacer, de romper con el esquema de las variaciones de una idea sobre lo mismo, que es herencia del modernismo, que pues ya es una teoría ya que prácticamente estamos cumpliendo 100 años del modernismo y la gente sigue, o bueno, seguimos haciendo fotografía de la misma manera, variaciones de una idea, pero es la misma idea. Entonces 40, 50, inclusive hay gente que ha pasado toda la vida produciendo fotografía con la misma idea y la siguen haciendo una y otra vez. A mí no me interesa, a mí me interesaba romper con eso. De la persuasión es la primera vez que hago una serie de una sola imagen, que es esta, de la persuasión, y ahí me queda claro que prácticamente para mí después de esto iba a ser una idea, una imagen. A ver si queda claro, ¿no? Entonces, una idea, una imagen, la serie de Places que ya les había mostrado, esto todavía responde al modernismo, ¿no? A variaciones sobre una misma idea. Sí queda claro, ¿no? Y aquí estaba cómo pensaba yo montarlo en el muro, una pieza de 260 por 3 metros, y lo que me interesaba también era la experiencia del espectador a la hora de recorrer la galería. Y así es más o menos como se veía el panel, ya el muro, sobre el muro. Aquí, si se fijan, ya cambia por completo, es otra serie, pero ya no es variaciones sobre una misma idea. Y también, repito, a mí, para mí es muy importante entender los formatos en los que quiero imprimir y cómo quiero montar sobre el muro. Bocetos y cómo queda la imagen al final. Las oraciones visuales, ¿no? Cómo puede esto armarse, ¿no?
Y desde que empecé en el 94 hasta el 2014, prácticamente yo trabajaba desde una producción de muerte, ya les platiqué, enfermedad, violencia, desastre, acto fallido, etcétera. Y algo cambió que desde el 2014 empecé a trabajar desde la nostalgia, el afecto, otro tipo de cosas. Amoníaco creo que les va a ser interesante porque lo hice en la ciudad de Monterrey y lo que hice fue traducir el olor del amoníaco en imagen y trabajar desde el afecto. Esto tiene que ver con unas vacaciones que yo hice alguna vez de chico en Monterrey y a lo que jugábamos los primos y yo es que estábamos en una casa que estaban haciendo un negocio de amoníaco y aspirábamos al amoníaco para ver quién duraba más, ¿no? Entonces, mi idea aquí era cómo traduces el olor del amoníaco en imagen, ¿no? Y todo lo que implica en Monterrey, la industria. Para mí hubiera sido muy fácil ir a Monterrey y fotografiar lo que es diferente a mí, que es como se ha hecho la historia de la fotografía, que siempre fotografías mirando al otro, lo que te hace diferente. Te vas a India y fotografías lo que es diferente, te vas a no sé, a Oaxaca y fotografías lo que para ti es raro, diferente, que no entiendes, porque quieres aprender más del mundo. Entonces a mí me interesaba más enfrentarme a la ciudad de Monterrey desde el afecto, que ya les había dicho por esas vacaciones, y meterle algo más complejo, que era cómo traduces el olor del amoníaco en imagen, ¿no? Entonces, repito, a mí me interesaba la sala de exposiciones como un recorrido e hice entonces una ficción, como si hubiera existido un derrame de amoníaco en la ciudad de Monterrey. Y por eso también los colores estridentes, uso de video, uso de audio. La repetición, las variaciones que tienen que ver con la cuestión de la industria. Más adelante hice un libro, que ahora se los platicaré, pero eso es lo que me interesaba. También me interesaba en este libro que la imprenta offset fuera un lugar de experimentación y empecé a usar tintas especiales, tintas fluorescentes, lo cual hace que el libro tenga unos colores que, si alguna vez lo ven en vivo, verán que no son los colores ordinarios. Son colores muy vibrantes porque los colores fluorescentes reflejan el 300% de luz, a diferencia de los colores que todas las revistas y todos los libros en el mundo están hechos, que reflejan el 60% de luz, ¿no? En ese momento para mí era importante este libro, decir que se había hecho en México. Estábamos en un momento con los fotolibros donde, por lo menos en México, todo el mundo se iba a España, contrataba diseñadores de otros países, imprimía en China o imprimía en España o en Italia, y para mí era importante regresar con diseñador mexicano, imprenta mexicana, papel mexicano, etcétera, y poner hecho en México, porque realmente aquí no es ser nacionalista, pero sí es muy importante entender que aquí tenemos material y creatividad y mano de obra increíblemente buena. Entonces, para mí era muy importante, yo creo que también tiene que ver eso con mi origen como diseñador, de apoyar a la industria de tu país. Bueno, en fin, ese libro tuvo su recorrido, fue escogido como libro del mes, en fin, tuvo su propio recorrido y me dio mucho gusto que salió del circuito de la fotografía y lo empezaron a premiar y cosas así, por ejemplo, en el Abierto Mexicano de Diseño, en varios países de Latinoamérica me lo pedían, pero en la sección de arte, no en la sección de fotografía, lo cual me dio muchísimo gusto. En Ecuador también se mantuvo y, repito, se brincó el nicho de solamente de lo fotográfico, el gueto de lo fotográfico, el libro de fotografía, el fotolibro, y salió a los libros de arte, que para mí eso tiene mucha, bueno, me interesaba mucho, ¿no? Y empezó a tener su propia, esto no se los voy a poner, empezó a tener su propia vida, había gente que se tomaba fotos con el libro y me las mandaban, lo cual me parecía muy peculiar. Y en paralelo, esto lo voy a pasar muy rápido, tengo un estudio de fotografía con mi hermano Fernando. El estudio se llama Clinton Photo, que es el trabajo por comisión o por encargo. Somos una casa productora que hacemos fotografía por encargo, pero nos contratan por la creatividad, no porque sepamos hacer fotografía bien iluminada, sino que, repito, funcionamos como casa creativa, como casa productora, y somos nosotros tres, que somos Fernando y yo, haciendo fotografía y creatividad, y Laji, la que está del lado derecho, la que hace producción.
Entonces, entre los tres hemos hecho este estudio y hemos hecho cualquier cantidad de cosas que se imaginen. Lo voy a pasar muy rápido. En el 2000, no me acuerdo en qué año fue, pero fuimos seleccionados como para ProMéxico como uno de los 50 personas, bueno, 50 grupos o creativos más importantes del país, ¿no? Ahí está, 50 Mexican names in the global creative scene. Hemos hecho moda, hemos hecho editoriales, hemos hecho, bueno, más moda, los voy a pasar rápido. Revistas independientes, revistas un poco más, ¿cómo se dice? Más establecidas. Hemos hecho novias, hemos hecho joyería, en fin. Y siempre procurábamos nosotros meter la creatividad. Esta es la página del estudio por si quieren ver más a fondo. Y ahí pueden ver todo lo que hacemos, interiorismo, publicidad, hacemos discos. Este fue uno de los discos que hicimos para Alejandra Guzmán, donde hacíamos todo. Desde proponerle vestuario, proponerle maquillaje, peinado, cómo se iba a hacer el booklet de alguna manera. El diseño es Quique Yervides, el que hace los logotipos y demás, pero toda la imagen de fotografía es absolutamente de nosotros, el concepto y la realización. Hacemos absolutamente todo, desde la toma, iluminación, retoque, creatividad, etcétera. Lo hacemos todo Fernando y yo. A veces hacemos colaboraciones, por ejemplo, aquí con Flaminguettes para hacer fotos para Jimena Sariñana. Esto es para Cartoon Network, eso es para México Next Top Model, editoriales, disco, editorial, un libro que se hizo de música, arquitectos, ilustradores, personajes ficticios, en fin, esto es lo que hacemos en el estudio, este es el trabajo por encargo. Ariel, más discos, en fin, esto es México Next Top Model, y me voy a pasar más rápido para no pararnos mucho acá. Y los últimos años hemos hecho mucha fotografía de interiorismo, que es algo que nos gusta mucho. Hemos hecho Casa Luis Barragán, hemos hecho el interiorista Michael Smith, que es un cliente que vive en Estados Unidos. Esa es Michael Smith era el interiorista de la Casa Blanca, de los Obama. Entonces, bueno, nos contrató, vio el trabajo, bueno, vio el libro de Luis Barragán y nos habló. Hemos hecho casas en California, en Hollywood. Esto es Casa Barragán, un proyecto muy padre que hicimos durante 2 meses, que nos dieron carta abierta para entrar a la hora que fuera a Casa Barragán. En fin, esta es otra parte, repito, cómo uno se tiene que ir acoplando a cómo van cambiando las cosas. Antes hacíamos muchas revistas, ahora ya revistas no se hacen. Antes hacíamos muchísimos discos, ahora los discos es raro que, bueno, ya casi no se hacen producciones, por lo menos visualmente fuertes de discos. Y ahora estamos haciendo muchas cosas de interiorismo, o hacemos muchas cosas de levantamiento de obra para museos, cosas para películas, bueno, en fin, coches, producto es lo que menos hacemos, pero también lo llegamos a realizar. Y también los últimos años hemos hecho mucho que tiene que ver con campo y tecnología, industria, moda, en fin, discos. Bueno, ese es el estudio. Y rapidísimo me voy para acá, curaduría e investigación independiente, que es otra parte que me interesa. Ya se los había platicado. La primera fue esta, la de Nuevos Fotógrafos Mexicanos, y he hecho curaduría desde entonces para gente que estaba empezando, como Elibet Aguilar, nacida en el 80. Esta fue una exposición en el 95. Tiempo después ella ganaría Arte Joven. ¿Qué más he hecho? A ver, por aquí vienen más cosas. Juanjo Herrera, que es un fotógrafo de Monterrey. También le hice esta exposición de personajes en crisis. Esto fue en el 2008, ahí en la ciudad de Monterrey. Prácticamente la museografía, cómo se iban a pintar los muros, la puesta en muro, en fin, texto de sala, todo.
Tiempo después fundaría o cofundaría con dos amigas Hydra. Hydra somos Ana Casas Broda, Gabriela González Reyes y yo, y la idea era hacer proyectos de investigación, proyectos de exhibición, libros, una pequeña galería que funciona aquí en la Ciudad de México, y buscar nuevos circuitos, nuevas posibilidades, nuevos públicos. Eso lo sigue funcionando Hydra. Yo ya he tomado distancia porque no puedo hacer todo, no puedo hacer mi trabajo, el estudio, Hydra, o sea, es demasiado, curaduría, en fin. Entonces, eso es Hydra, ahí están las instalaciones de Hydra en la calle Tampico. En fin, hacíamos, apoyando mucho a fotógrafos jóvenes de toda la República, eso es muy importante decirlo, no solamente de Ciudad de México, de toda la República. Ahí hay fotógrafos de Puebla, Chiapas, Guerrero, Nuevo León. Entonces hacíamos exhibiciones, hacíamos subastas, bueno, hacemos asesorías a museos, a colecciones, microcharlas, espacios públicos, espacios abiertos, ferias de arte. Y repito, para nosotros es muy importante apoyar a jóvenes, bueno, a talentos nuevos. Este es un libro que hicimos que se llama Develar y Detonar, que eran 52 autores en México, desde gente que estaba empezando y mediana trayectoria. Teníamos 4 escritores muy importantes. ¿Y qué es lo que había pasado en estos primeros 12 años con la fotografía en México? Gente de Morelia, de Baja California, de Veracruz, de Nuevo León, en fin, de todas partes de la República. Es un libro que le fue muy bien, prácticamente ya está agotado, lo presentamos en Foto España y luego se hizo la exhibición también allá en Foto España en el 2015, ¿no? Esta es la puesta en muro de la exhibición. Entonces, es algo que me interesa mucho, la curaduría. Esta es la última, bueno, la penúltima grande que hice, que es Point Counterpoint, que la hicimos con el Museo de San Diego. Y en un inicio el museo quería estos temas: género, identidad, sociedad, religión y expectativas. Y después de terminar la investigación que trabajamos para la Getty Foundation y para el museo, éramos 5 los curadores, pues nos dimos cuenta que esos temas que habían dicho antes pues no funcionaban y prácticamente quedaron en dolor, en la otredad, la abstracción y en la fotografía como medio. Y ahí están los 16, 18 personas que quedaron en la selección. Hicimos muchísimas entrevistas a especialistas de fotografía, creadores, gente que tenía que ver con no solamente con la educación, sino con la teoría y la crítica, y así es como quedó la puesta en muro de esa exhibición. Existe un libro, que también ese sí todavía se puede conseguir. Y ya para terminar, esto es lo que he hecho en los últimos años, que es, por ejemplo, la exposición de Monstruo, que hago todo, la diagramación, mi propia curaduría, por así decirlo. Yo ya no trabajo con curadores para mi propio trabajo. Este es el montaje, la puesta en escena, bueno, la puesta en muro. Combino fotografía, video, texto, imagen, audio, objetos, etcétera, ¿no? Y esta es una de las últimas series que he hecho, que acabo de presentar el libro el viernes, no les traigo nada del libro, pero es la serie de Finlandia, y se trata de cómo traducir sensaciones sonoras en imagen. He empezado a grabar audio, y todo parte del entrecruzamiento de varios conceptos. Pero el fundamental es el concepto de la gran obra alquímica, de transmutar el plomo en oro, y hago un juego con mi apellido y lo que significa, y el mar, los acantilados, y esta como máxima para mí, que son las personas son lugares, los lugares son personas, y trabajo en estudio, sigo trabajando a veces en estudio, pero prácticamente ya casi lo último que he hecho es mucho trabajar desde el paisaje directo, y lo que me interesa es generar, repito, una comunicación con el espectador, con el inconsciente del espectador, ¿no? Entonces son poquito de lo de esta serie de Finlandia,
que al final son como 600 piezas entre fotografía, video, audio, objetos también que he hecho. Y esto también es Finlandia. Las etapas del proceso alquímico del que les platicaba está dividido en nigredo, que es el negro, el albedo, que es el blancamiento, citrinitas, que es el amarillamiento, y el rubedo, que es el enrojecimiento. Entonces aquí ya empieza una nueva etapa en mi trabajo en donde lo que yo intento hacer son imágenes mentales. No sé si con esto estoy siendo claro, pero no es necesariamente lo que, o más bien no es lo que está enfrente de la cámara, sino lo que traigo en la cabeza. Entonces sí voy al paisaje, hago las fotos y luego empieza mi proceso creativo en laboratorio digital. Y ya no es tanto cómo vi el mar, sino cómo presencié o cómo sentí o qué es lo que quiero proyectar en quien mira las fotografías, ¿no? Y para mí es también muy importante en este momento la filosofía y cierto pensamiento que para mí es una materia un tanto maleable y de un gatillo, por lo menos para mí, lúdico y creativo. Este texto creo que es interesante, que es estas pequeñas fotos, que es Weltschmerz, es un concepto literario y es el mundo real no puede satisfacer los anhelos del espíritu. Entonces, ¿cómo fotografías o cómo haces una representación del mar, pero que sea mucho más que el mar? No sé si me estoy explicando con eso. Todo el mundo hemos visto una fotografía del mar, o hemos hecho una fotografía en el mar, pero generalmente se queda en eso, en foto, en un registro. A mí lo que me interesa es ¿qué más? O sea, ¿cómo puedes provocar esa potencia, esa fuerza, ese ímpetu que puede llegar a tener la naturaleza con respecto a nuestra condición como seres humanos? Esto era una propuesta que se iba a hacer en 2021 y obviamente entró pandemia y no se logró. Les voy a poner este videito que dura, con este terminamos, dura creo que 30 segundos, una cosa así. Eso es Finlandia, que es el fin de la Tierra, el fin del recorrido, desde ese extraño fenómeno que llamamos fotografía. No sé si fui claro, pero Finlandia no se trata del país. Es un juego de palabras, Finlandia, que es el fin de la Tierra, ¿no? Y es esto, bueno, más bien es un viaje en solitario, es un viaje en solitario en esta búsqueda de la transmutación del ser, y eso fue lo que terminó siendo Finlandia, que, repito, acabo de presentar el libro este viernes apenas, bueno, hace ya una semana ahora, y ese es un proyecto que termina en el 2021. Después de ese se encadena otro que se llama Caudal, que no les traigo nada porque sabía que el tiempo iba a estar muy corto,
y prácticamente estamos en tiempo. Me tardé 42 minutos en hacer la presentación. Pues muchísimas gracias. La verdad es que está muy padre toda su presentación, todo su trabajo, trayectoria, muy, muy interesante. O sea, la página en donde usted, bueno, tú subes tus fotografías, tu trabajo, la verdad es que se ve todo muy interesante, pero ya viendo todo este portafolio, por así decirlo, te adentra muchísimo más a cómo trabaja la fotografía. Estas últimas piezas de Finlandia, ¿sigue trabajando en ellas o es un proyecto que ya concluyó? No, ya lo terminé. Se terminó en Ah, ok. 2021 y el libro se sacó ahora el viernes pasado, hace 7 días prácticamente, y acabo de exhibir parte de eso en la ciudad de Montreal el 9 de febrero, creo que fue, o el 12 de febrero se exhibió ahí en Montreal y ahora estoy buscando sede en México. Entonces, sí ya terminé la serie, pero ahora está su ciclo de presentaciones, el libro, exhibición, etcétera. Y ahorita estoy haciendo una nueva serie que se llama Caudal y acabo, bueno, siempre estoy trabajando y hice otra serie que se llama, pero eso no lo podemos pasar en línea porque es un poco más fuerte, que se llama La Doctrina Secreta. Y ese sí es, no es para verlo en línea. Entonces ese no, ni se los presenté, pero ese lo hice en el 2022. Entonces siempre estoy trabajando, ya sea mi trabajo personal o por encargo. Y algo de lo que ya no les dije es que también escribo mucho para revistas, artículos, etcétera. Entonces siempre estoy moviéndome en algo relacionado con la fotografía. ¿Y estos proyectos cuánto tienen de duración? O sea, ¿cuánto tiempo trabaja en un solo proyecto? ¿Cuánto dura? ¿Es de largo plazo, corto plazo? Depende mucho, Gabriela. Por ejemplo, el de Finlandia, te comentaba que lo empecé en 2018 y lo terminé en 2021. El de la doctrina secreta, literalmente lo terminé en un mes. El de Monstruo, que también les mostré cómo se vio en la exhibición, ese literalmente lo terminé en un mes. Entonces depende de muchas circunstancias. Hay veces que son proyectos más lentos, más pausados, y hay otros donde es la urgencia por contar algo rápido. No sé si me explico, Gabriela. Entonces, así, los más cortos que he hecho son de un mes. Cuando estuve en Monterrey, el de Amoníaco, literalmente estuve 15 días en la ciudad de Monterrey fotografiando, que no es nada, ¿no? Y después de esos 15 días sí hubo mucho trabajo luego en laboratorio digital y demás, pero de estar fotografiando fueron 15 días. ¿No? Y luego a partir de eso empezar a trabajarlo ya en la cabeza, en el laboratorio, porque en ese momento yo quería trabajar a partir del afecto, pero a ciencia cierta pues es algo muy abstracto, ¿no? O trabajar en la nostalgia es algo muy abstracto, entonces vas fotografiando y vas pensando qué es lo que quieres decir, cómo lo puedes provocar, cómo es que hacer lo que sea universal, sin que sepan la historia de que yo fui de chico y aspiré el amoníaco, pero sí notas que los colores son raros, y hay muchas bombas, todo está relacionado con el amoníaco, las bombas son bombas de amoníaco, las derivaciones del amoníaco, todos los cuerpos, todos los seres vivos a la hora de morir se descomponen y producimos amoníaco, ¿no? Entonces, todo va, derivaciones de la palabra, bueno, del amoníaco, del químico. Entonces, ahí es donde empieza pues un proceso sumamente lúdico. Entonces, te repito, de tomar fotos fueron 15, de hacer ya creo que me tardé como 7 meses, 8 meses, y no es de que diario estuviera ahí, sino que iba buscando soluciones o iba explorando, experimentando, etcétera. Hola, yo quiero hacer una pequeña pregunta. Primero que nada, presentarme una disculpa por no haber estado de que al tiempo, es que tuve un accidente. Pero bueno, mi nombre es Samantha Ramos. Hola, Samantha. ¿Y estás bien? ¿Mande? Perdón. ¿Estás bien? Sí, ya, Ah, ok. está todo bien. Ya. Una disculpa. Bueno, yo estuve aquí, presenciando lo que nos estabas compartiendo y a mí me llamó mucho la atención saber cómo decides qué poner en una obra. Por ejemplo, nos decías que
lo de una fotografía es una puesta en escena. ¿Cómo Ujú. decides qué es lo que está en la escena como tal? Pues ha cambiado mucho, Samantha. Antes hacía bocetos, entonces hacía el boceto y prácticamente casi, se los mostré casi como era el boceto, era prácticamente copiar y pegar de alguna manera. Entonces, sí había mucho trabajo previo, ¿no? Lo que podríamos llamarle ahora preproducción, había mucho, entonces ya decidía desde antes. Va a ser formato horizontal y va a estar esto acá y va a tener esta profundidad, etcétera. Y con el tiempo, lo que he tratado de hacer, Samantha, es de perder el control. O sea, de ser tan obsesivo con esto, de una metodología y una manera tan esquemática, pues me di cuenta que a veces se pierde algo que a mí me gusta mucho, es ahora, me gusta el accidente y equivocarme, el acto fallido. Entonces, ahora la decisión es mucho más intuitiva. El hecho, te lo platico así rapidísimo, ahora que viste o que mostré lo de Finlandia, pues así no regresaron las fotos cuando yo vine de los viajes. O sea, me iba al mar y cuando regresaba, pues eran fotos de mar. Y yo decía, bueno, es que ya estuve ahí, no sé, 12 días o 14 días y solamente son fotos de mar. O sea, sí me gustan, pero ¿qué más? O sea, no está lo que sentía y lo... Entonces, ¿qué decido? Bueno, entonces ahora tengo que hacer un viaje introspectivo, un viaje hacia el inconsciente, un viaje hacia las imágenes mentales, y entonces me pongo a explorar, a experimentar. Pero para eso no hay tutoriales, o sea, no es de que voy a ver tutorial de cómo hacer una imagen mental a partir de fotos del mar. Eso no existe. O no hay ninguna universidad, o no hay ningún libro, ningún guía rápida de cómo hacer eso. Entonces es explorar, experimentar, equivocarte, y en las equivocaciones dices, Chihuahua, esto está interesante, ¿no? Entonces ahí es donde viene lo que quiero resumir es que en los últimos años la decisión se va tomando sobre la marcha. Entonces ahí decido qué va en la escena y qué no. Y hay veces que hay imágenes que ahora trabajo mucho en laboratorio digital, antes era un idiático, el laboratorio químico, pero desde hace años que ya no hago nada de fotografía química. Y entonces en el laboratorio digital viene otra parte que es más, a mí me parece mucho más creativa, porque el laboratorio químico son tiempos exactos, temperaturas exactas. Alguien te dirá que hay experimentación, yo diría que sí, pero es muy limitada. Voy a decir aquí marcas, pero cuando hacía yo foto con película, pues era o color Kodak, o color Fuji, o color Agfa, y podías hacer push process o pull process, pero no mucho más. O sea, no, a lo mejor hacías filtraje en cámara, etcétera, pero era así de reducido lo que tú podías hacer. Y con lo digital, mira mis manos, era así antes y ahora es, o sea, no hay limitaciones. Que eso me parece formidable lo que ha sucedido ahora. Y es curioso que estando en el 2023, hay mucha gente que está aprendiendo a hacer fotografía, pero con una nostalgia sobre un pasado. Quieren hacer fotos con Polaroid, no digo que esté mal, solamente digo, quieren hacer fotos con Polaroid, quieren hacer fotografías en blanco y negro, tradicional, con película, con cámara. Está muy bien, está perfecto, pero siento que es como tener una nostalgia por un pasado que ya fue. Y ahora que hay tantas herramientas, tantas posibilidades, que bueno, está bien el paso por el laboratorio tradicional, por la película, está correcto, pero me parece que nos estamos perdiendo de un universo completo de posibilidades y cosas sumamente emocionantes que se pueden hacer. Y entonces eso a mí me interesa seguir explorando, seguir equivocándome, seguir eh, asombrándome cuando de repente suceden cosas, porque ahora con la fotografía digital, pues tomas la foto e inmediatamente la ves y sabes, no me quedó, la vuelvo a tomar. O tomas 700, antes era un rollo de 24 o de 36, o como yo empecé haciendo cosas con placa, entonces metes una placa, fotografías, sacas la placa, es una, mandarla a revelar, qué quedó, no quedó, entonces te tardabas 4 o 5 días para ver si había quedado. Entonces, sí fue una manera muy formativa a nivel técnico y de exigencia,
pero yo creo que era demasiada lenta la curva de aprendizaje y ahora es una cosa que lo que sé hoy, te aseguro que mañana hay cosas nuevas. No se trata de equipo ni de software, sino que se trata de nuevas posibilidades, porque empiezas a ver redes sociales o empiezas a ver películas. Entonces hay nuevas resoluciones visuales que me parecen sumamente interesantes. Y cada vez me alejo más del circuito de lo fotográfico, porque siento que cuando ves demasiada fotografía o haces demasiada fotografía con esos insumos, el resultado es tan fotográfico que es predecible. Ahora me interesa muchísimo más ver cine, muchísimo más escuchar música, muchísimo más leer que ver fotografía, aunque suene inconsistente, pero por el momento ahora está mi atención ahí, o leer filosofía. Para mi proyecto personal hago mucho eso. Cuando hago investigación, curaduría o notas, sí me pongo a ver fotografía, pero la pongo en un cajón especial, o sea, voy sobre algo específico, ¿no? De hacer una nota o hacer una curaduría, etc. Yo quisiera preguntar algo, Gerardo. Dime, Jesús. Bueno, creo que la parte de que me comentaste es que siempre tienes que ir evolucionando con la Ajá. fotografía, Mutando, yo diría. mutando justamente. Uh-huh. Me interesa saber cómo esa creatividad que de repente surge en ti, cómo la plasmas, o si tienes algún lugar en especial como para sentarte a pensar, para plasmar tus ideas, todo lo que te llega a la mente. Porque yo creo que por todo lo que haces, justamente han de llegar muchas cosas a la cabeza, pero ¿cómo lo puedes plasmar? O sea, ¿cuál es el proceso? Bueno, en parte eran esas libretas que les compartí, esas libretas que siempre viajo con una libreta y voy anotando y haciendo recortes. El celular se ha vuelto para mí, el teléfono se ha convertido en una herramienta de apuntes. Entonces, de repente ve algo interesante, lo fotografío, pero como un apunte. Y ese apunte, después de tiempo, lo voy pensando y pensando y pensando y se convierte en una idea. Entonces, ¿te acuerdas? Una idea, una imagen. Entonces, sí hago muchos apuntes con este tipo de camaritas, con el celular, pero eso no quiere decir que vaya a ser final. Solamente son apuntes, son sí, chispazos, por así decir. Y para mí algo que es muy importante es tiempo para mí, que esto puede sonar como medio hippie, pero para mí ir a la naturaleza, al desierto, a un bosque, al mar, generalmente voy a lugares que no sean turísticos, generalmente voy a lugares donde tengo contacto con la naturaleza y me gusta mucho caminar. Entonces, en ese caminar es donde empieza todo a... Pues tienes un diálogo interno contigo mismo y ahí empiezan las ideas y demás. Y creo que es parte del proceso. Vivo en la Ciudad de México, trato de viajar muy seguido, por invitaciones, conferencias, lo que sea, pero procuro siempre caminar las ciudades a donde voy, conocer nuevos sabores, nuevos sonidos. O sea, soy muy curioso, Jesús. Soy como muy curioso. Y algo que también me funciona mucho es que vivo en la Ciudad de México y vivo nada del bosque de Chapultepec. Entonces, prácticamente en las mañanas me voy a caminar ahí por lo menos 1 o 2 horas y es ese contacto con la naturaleza, escuchar los pájaros. Suena muy cursi, pero te prometo que para mí sí es importante. O sea, sí es importante esa hora o esas 2 horas, en vez de estar en el celular viendo el Instagram, que también lo hago, o el Twitter o lees las noticias, procuro irme a caminar antes que nada en las mañanas y regreso y ya empiezo el día normal. Y yo creo que esa disciplina o ese gusto que me doy de caminar, de estar conmigo, es parte esencial de mi proceso. Eso es muy bueno. Decía una palabra muy importante que decía algo de las invitaciones y las conferencias. Es que usted recibe estas invitaciones a conferencias o a exposiciones o a montajes o cómo está eso. Porque, Pues bueno, como artistas emergentes, lo que nos interesa mucho saber es cómo podemos crear estas conexiones
para revelar nuestras obras, revelar nuestro trabajo, ir comunicándonos con otros, participar en, no sé, convocatorias, Ya. exposiciones. Ajá. Ok, bueno, el trabajo personal cuando uno inicia sí es muy importante confrontarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si está el Encuentro Nacional de Arte Joven, hay que aplicar. Si está la Bienal de Fotografía, hay que aplicar. Si está el concurso estatal, hay que aplicar. Lo más importante no es aplicar por aplicar, es confrontar el trabajo. A ver si me explico. Confrontar el trabajo o confrontar tu producción, eso es el inicio de un diálogo. Y es también tener la disciplina de terminar un proyecto, porque una cosa son las ganas y otra cosa es tener el contenido, el sustento. O sea, por supuesto que yo quiero ser la portada del libro de no sé qué. Bueno, eso es las ganas, pero ¿qué hay de contenido? ¿Qué hay de trabajo? ¿Qué es lo que estás proyectando? ¿Qué es lo que estás platicando? ¿Qué es lo que me quieres comunicar? Entonces, yo te aseguro, Gabriela, que si ustedes o quien nos está viendo tiene un trabajo bueno, pertinente, reflexivo, interesante, solito el trabajo se va a ir acomodando. Caso específico, hay un exalumno que se llama Yael Martínez, que él fue de estos becarios de los que te digo del Circuito Sur. Es un chico de la ciudad de Tasco que tenía poco diálogo con quien hablar acerca de su proceso creativo y demás, y fue becario de esto del Circuito Sur, con Centro de la Imagen y el Centro de las Artes de San Agustín Etla, y compartió con otros alumnos, y no sé si tuvo 16, 17, 18 profesores en ese seminario, y esa fue como la piedrita que se le puso en el zapato para que él entendiera que había más universo que solamente con la gente que podía enseñarle él las fotografías en Tasco. Y el chico es muy talentoso, pero más que talentoso es muy trabajador. O sea, trabaja, reflexiona, piensa, trabaja, reflexiona, piensa, se equivoca, ¿no? Y ahora Yael Martínez, sin duda, es uno de los jóvenes talentos, ya no voy a decir talentos, ya es una figura muy importante en la fotografía en México, que ahora está en agencias internacionales trabajando, que ya tiene libros publicados, que ganó, si mal no recuerdo, ganó WordPress o tuvo mención en WordPress, está trabajando para la agencia Magnum, que es una de las agencias más importantes o míticas de la fotografía, en la historia de la fotografía, entonces trabaja para Magnum, y repito, es un chico de Tasco que de otra manera hubiera sido complicado. Como el trabajo es bueno, y en ese momento él era un fotógrafo, un creador emergente, como tú llamas, pero cuando el trabajo es bueno, es importante buscar cómo confrontar el trabajo. Si ya él nunca se hubiera inscrito a esta beca, pues no hubiera sucedido nada. Lo que sí les puedo asegurar, Gabriela, Samantha y Jesús, es que nadie va a llegar a tu casa, a tocarte y que te va a decir, ¿me puedes enseñar qué has hecho de fotografía? Puedo ver lo que tienes en los discos duros, eso no va a suceder. Sí es importante confrontar el trabajo. Yo sé que hay algo también un tanto perverso con esto que le estoy diciendo, porque es como fomentar la competitividad. Mete este concurso, mete esta beca. No se trata de competitividad, se trata de confrontar y de dialogar y también poner el trabajo en su justa dimensión, porque esto no lo estoy diciendo de manera irónica, pero a muchos nos pasó que de repente yo, por ejemplo, mis fotografías se las podía presentar o enseñar a mis tíos, a mis amigos, y me decían, qué bárbaro, están increíbles. Y esas mismas fotografías no son nada, porque, bueno, no es de que no sean nada, o sea, tienen una carga afectiva, pero realmente hay que confrontar en los circuitos donde hay gente que te puede dar un comentario, o que te puede encauzar hacia una lectura. Yo creo que esa parte de la curiosidad viene también para los creadores emergentes. Conocer a gente de tu generación, qué es lo que están haciendo tus compañeros de clase o de la facultad o del seminario, qué está sucediendo en Tijuana, qué está sucediendo en Puebla, qué está sucediendo, ¿no? Y ahora con Internet me parece así una herramienta fabulosa, ¿no? De poder comunicarnos, no solamente es ver el trabajo, pero si ves algo que te interesa, pues le escribes, así como ustedes me escriben, oye,
te quisiéramos invitar, hasta ahorita lo estoy conociendo, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces, pues no hay como eso, como tener la curiosidad, preguntar, podemos platicar, te quiero enseñar mi trabajo. Yo, algo que siempre me ha gustado es la docencia. Yo empecé a dar clases desde el 98. Como a mí me dieron, como les platiqué, como a mí me dieron esas oportunidades, los profesores con los que tuve, que eran muy, no solamente eran profesores, sino que se convirtieron como colegas, como de tú a tú, y esas personas que eran mis tutores ahora son amigos entrañables. Entonces, no sé si me explico, que creo que sí hay no se trata ni de edad, ni se trata de el compartir. Eso para mí es, por lo menos desde mi punto de vista, es muy importante. Y fíjate, de manera curiosa, una amiga que quiero mucho en Monterrey, que se llama Rocío Heredia, fue alumna mía en el Centro de las Artes en Monterrey, y yo creo que debe haber sido, ay, no sé, 2002, yo creo 2001, y sale en el proyecto de amoníaco. O sea, se convierte la docencia, por decirlo de alguna manera, también es compartir, es colaborar, yo aprendo por eso me gustaba mucho dar clases, porque yo aprendo también de los procesos de las otras personas, ¿no? Entonces, ya me estoy desviando un poco, pero creo que fue muy puntual, que es confrontar el trabajo, darlo a conocer. Otra pregunta que me surgió. Sí, Hablando sobre los filtros, yo sé que como fotógrafos tienes que tener como muchos accesorios, muchos lentes, a lo mejor cámaras igual. ¿Qué nos podrías decir como qué sería lo principal para comenzar en la fotografía? Aparte de la cámara, claramente, ¿no? Pero algún lente, algunos filtros, flash. Mira, y yo ahí sí te voy a decir que al revés, que es con lo que tengas. Cuando, o sea, es que esa es una equivocación que tenemos mucho, que pensamos que necesitamos ciertas cosas para, si tienes un teléfono celular, con eso hazlo. Hay proyectos que he visto, están Nacereno Vidales en Torreón, Coahuila, que hizo un proyectazo con un celular. Entonces, realmente es la idea lo importante. Yo lo recomendaría, más que pensar en que necesitan cierto lente o cierta cámara o cierta computadora, es más bien qué idea, y con lo que tengo, el especialista de lo que ustedes tienen son ustedes, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué tengo? Y con eso, ¿qué puedo hacer? A veces las limitaciones, haz de cuenta como si fuera una película de Lars von Trier, las limitaciones, o como el dogma de Lars von Trier, las limitaciones es donde hace que realmente la creatividad se expanda. Si yo te dijera cómo empecé, no me darías crédito. O sea, yo empecé con una camarita muy sencilla y yo no tenía estudio, era mi recámara, tenía que levantar la cámara, yo usaba mi luz del respirador porque era diseñador, ¿te acuerdas que te platiqué? Entonces, la luz con la que dibujaba, que es una lamparita no sé, de 100 watts, con eso iluminaba. O sea, así es como empecé, ¿no? Y bueno, sí, era el rollo y revelar, entonces no me tenía que equivocar porque tampoco es de que tuviera cientos de rollos. Ahora con el celular te equivocas y la vuelves a tomar, y la vuelves a tomar, y la vuelves a tomar, ¿no? Entonces, de verdad, no se trata del equipo, no se trata del software, se trata de la idea. Y más adelante pensarás, bueno, es que a lo mejor para esta idea que tengo, sí necesito esto en específico, pero hay que estar muy claro que entre más trabajen o entre más exploren, van a avanzar, y esa palabra que usaste hace ratito, evolucionar o madurar más rápido, que si esperas a que te llegue el lente y esperas a que te llegue no sé qué, y entonces ya te pasó 4 meses o un año porque no tenías ese lente, porque no tenías esa cámara. Y luego te llega esa cámara y ese lente y resulta que no es lo que necesitabas, que no es lo que querías. Yo creo que los proyectos o las ideas hay que tomarlas en el momento con lo que tengas. Entonces, más recomendación sería muchas ideas, mucha reflexión y sobre todo muchas ganas de hacer las cosas. Y sobre todo, creo que este es el mejor consejo, si es que nadie me está pidiendo un consejo, pero yo diría que el mejor consejo es que no le tengan miedo a equivocarse. O sea, no pasa nada, te equivocas, no salió, no pasa absolutamente nada más que puro conocimiento.
Entonces, va a gustar, no va a gustar, ¿qué importa? Lo importante es para ti. ¿Te emociona a ti? Suficiente, suficiente. Y, o sea, también ser reflexivo. O sea, bueno, si me gusta, está bien, pero a lo mejor solamente estoy resolviendo algo técnico. O sea, realmente qué quiero comunicar, qué quiero decir. ¿Lo estoy logrando? ¿Está correcto? Para mí, lo que estoy haciendo, ¿podría mejorarlo? O sea, también hay que ser muy autocrítico. La verdad es que sí está bien interesante todo lo que está diciendo y quisiéramos pues seguir platicando y todo. No sé si tengan alguna otra duda, Sam, Jesús, o algo que quiera agregar, Gerardo, porque la verdad sí anhelamos esos consejos de artistas que ya tienen una trayectoria, porque pues uno que quiere empezar, que quiere hacer, que tiene las ganas y tiene el deseo y la dedicación para crear, porque como dices, no nada más es las ganas, sino que es confrontar el trabajo y es hacerlo y tener un sustento, ¿no? De lo que quieres hacer. Pero sí, estos consejos de verdad que sí los anhelamos bastante. Pues yo no sé, bueno, de verdad yo se los digo con mucho respeto y con mucho cariño, es que también algo que en estas cosas que tienen que ver con la creatividad o con la creación, es muy importante tener disciplina. Se los digo así de verdad con muchísimo respeto y cariño, porque pensamos que las cuestiones creativas es que va a bajar una idea de la nada y un día vas a estar y ya vas a tener el cuerpo de trabajo. No es así. O sea, realmente se necesita una disciplina. Si, por ejemplo, les interesa ahorita el tema de, ay, no sé, el color blanco, pues, entonces pones a investigar, bueno, cómo está hecho el color blanco, por qué funciona el color blanco, qué quiere decir el color blanco, cómo se hace, cómo lo puedo hacer yo. O sea, realmente volverse los especialistas en lo que ustedes están buscando. Y van a ver que se convierte en algo fascinante, porque esas líneas de investigación no se trata de tratar de asombrar a nadie. O sea, es para ustedes, de verdad, es fundamental tener curiosidad por el mundo, por las cosas, por una lectura, o sea, curiosidad. No se queden con dudas, y ustedes háganse especialistas en lo que a ustedes les gusta. Si les gustan las boyas marinas, bueno, pues entonces, ¿por qué te gustan o sea, hacer esta reflexión, ¿por qué me gustan las boyas marinas? No sé, bueno, bueno, ya me acordé, es a partir de un viaje que tuve, no sé qué, y vi una boya de color naranja. Entonces, estoy siendo muy raro con mis ejemplos, pero que se vuelvan especialistas en boyas marinas, ¿no? Entonces, sí, las boyas marinas en el Mar de Cortés son así, y en no sé dónde son así, y en el otro lugar son así, y se hundió una importantísima en tal lugar. Entonces, eso es el caldo de cultivo porque tienes ese primer gatillo, ese primer interés. Es muy diferente a que yo les diga ahorita, usando un término teórico, no, yo quiero que ustedes empiecen a trabajar y hagan fotografía a partir del punctum de Barthes, ¿no? Entonces van a decir, bueno, primero tengo que leer Barthes, no sé si lo entiendo, creo que ya lo entendí, es una teoría de alguien más. O sea, creo que es importante que nosotros, los creadores, nos convirtamos en los teóricos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia creación. Esto, ojo, no quiere decir que uno no lea teoría, desde luego que hay que leer teoría, hay que leer la historia del arte, hay que leer la historia de la fotografía, que además es reciente, hay que saber de la historia de la fotografía de tu propio país, de tu propia región, de tu propia ciudad, eso es fundamental. Pero en eso también radica la curiosidad por conocer. ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? La eudaimonia, conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le pregunto a Gabriela, no me tienes que contestar, ¿qué es algo que te fascina, Gabriela? Pues me vas a decir esto y esto y esto. Y yo te puedo preguntar ahorita también lo mismo. ¿Y qué es algo que te da pavor, que te da miedo, que no te gusta, que te hace sentir incómoda? Bueno, pues es esto, ¿no? Eso también eres tú, ¿me explicó? Entonces, eso que yo les platicaba acerca de la sombra y de la luz, es lo que le da volumen a las cosas, ¿no? Entonces, de manera metafórica, es también conocer sus aspectos, vamos a decir, ocultos o negativos, o lo que nadie más sabe, las ventanas ciegas, las ventanas que no están tan claras de ustedes mismos. Y ahí es donde empieza este gran conocimiento de quién eres tú, ¿no? Que es una pregunta existencial, no tiene nada que ver ni con la fotografía ni con la creación, es una pregunta filosófica. Si tú no sabes
quién eres, qué deseas, de qué estás hecho, difícilmente puedes empezar a entablar un diálogo contigo mismo creativo. No, pues muchas gracias de verdad por toda, toda la entrevista, de verdad nutrió demasiado de que lo que tenemos en mente, porque a veces como que nos podemos perder ahí como en el mundo del arte, de que no sabemos ni por dónde vamos, pero de verdad muchas gracias por, pues por todo, ¿no? O sea, por los consejos y por mostrarnos tu trabajo, porque No, la hombre, al verdad es contrario. muy valioso. Al contrario, yo encantado de la vida y cuando quieran, aquí ya tienen mis datos, cuando quieran, yo encantado de la vida. Ok, muchas gracias Gerardo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerles, estuvo muy ameno y repito, a mí me gusta compartir, colaborar, entonces cuando quieran, aquí estoy. Y pues muchas gracias por la atención. No, muchas Gracias a gracias, sí, ti. de No, verdad. muchas gracias, de verdad, gracias. Y pues aquí estamos también para cualquier cosa. Gracias por Perfecto. el tiempo. No, hombre, al contrario, que les vaya muy bien. Gracias. Bonita Gracias. tarde.